A ver, ahora sí. Hola a todos. Hola a todos. A ver si ahora sí podemos conectarnos. Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas organizado por la carrera de especialización en discapacidad y derechos que dirige el doctor Seda. Mi nombre es Carolina Buin. Yo soy abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. Soy docente y práctico profesional, comisión 1400, especializado en discapacidad. Eh, y estamos esperando a Horacio para ver si se puede conectar para poder charlar acerca de unos artículos que estuvimos trabajando en el marco de la edición especial de la revista académica que dirige el doctor Seda, Discapacidad y Derechos, que se produjo en el marco del proyecto UASIT, Discapacidad y Derecho Sucesorio. Les paso el correo de contacto para quienes estén interesados en sumarse a la carrera de especialización. El correo es discapacidad y derechos.uba@gmail.com. Ahí van a poder obtener información acerca de la carrera de especialización y los diferentes trabajos que realizamos de manera conjunta con diferentes disciplinas de la universidad. A ver si Horacio está acá. Hoy vamos a hablar acerca del derecho sucesorio en el derecho comparado y sobre la mejora a favor del heredero con discapacidad que está contemplada en nuestra legislación. A ver, un segundo. ¿Se me escucha bien a todo esto? Bueno, les paso a comentar mientras esperamos que se sume Horacio que el proyecto de investigación es un proyecto de investigación de 3 años. Se escucha perfecto, bárbaro, gracias. Bueno, este proyecto de investigación lo dirige el doctor Juan Antonio Seda. Es un proyecto de 3 años, inició antes de la pandemia incluso. Y bueno, tiene por finalidad debatir y plantear diferentes ideas respecto de el derecho sucesorio y la discapacidad, que son dos campos que no son muy divulgados. Asimismo, bueno, como les comenté, yo trabajo con el doctor Seda en sus materias de discapacidad en el CPO, es decir, el curso profesional orientado de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Y formo parte del práctico profesional de la Universidad de Buenos Aires, que se encarga de cubrir una doble función, tanto a nivel social como a nivel académico, patrocinando gratuitamente a diferentes consultantes que vienen al patrocinio en busca de asesoría jurídica y legal en temas de discapacidad. Asimismo, a lo largo de estos años se estuvieron abriendo nuevas materias en torno a la discapacidad. Discapacidad y salud mental se inició este año, de hecho
La doctora Noelia Malvina Cofré inició junto conmigo este año, el cuatrimestre pasado puntualmente, la materia especializada en salud mental. Se abrieron también materias en torno a lo que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Se va a abrir también una materia en relación al derecho ambiental. Así que tenemos dentro de la currícula de la Universidad de Buenos Aires diversas materias que tienen por finalidad dar a conocer, enseñar y promover los derechos de las personas con discapacidad. A ver si está acá Horacio. Acá está. Perfecto. Hola Horacio, ¿cómo estás? Horacio también forma parte de... Ah, ahí está. Hola Horacio. Hola, buenas tardes. Disculpen la demora, disculpa Carolina. No, por favor. Bueno, ¿No? bueno. Bueno. Estaba comentando mientras te esperábamos en el marco de qué evento estamos entablando esta entrevista. Comenté acerca del proyecto de investigación, ya me presenté, así que te cedo la palabra para que te puedas presentar vos. Bueno, cómo no. Gracias Carolina. Bueno, mi nombre es Horacio Zarralde, ustedes saben, soy abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a mi perfil docente en la facultad, soy profesor en la carrera de abogacía, como JTP en la cátedra Graciela Medina de Derecho de Familia y Sucesiones. También doy una materia del CPO, de régimen patrimonial del matrimonio y las uniones convivenciales. Soy profesor en el profesorado en Ciencias Jurídicas, de Didáctica Especial del Derecho y también del módulo 3 de la carrera de Desarrollo Docente, del Centro de Desarrollo Docente. Esas son mis funciones, digamos, en la facultad a nivel docente. Y participo, como vos habrás hablado recién, del proyecto de investigación UBACID que dirige Juan Seda, de discapacidad y derechos sucesorios. Bueno, Bueno, si y te en ese parece, marco entablamos esta entrevista en función de los trabajos que presentamos para la edición especial de la revista, ¿no? De Discapacidad y Derechos, de así IJ es, Editores. Bueno, ¿te así parece que es. hacemos? Bueno, Bueno, sí, bien. empecemos, En empecemos. tu artículo, Carolina, que titulaste Derechos hereditarios de las personas de discapacidad en el derecho comparado, eh, arranca donde vos haces un planteo al inicio sobre una preocupación común a las familias, que plantean incluso a los abogados, ¿cierto? Y ¿en qué consiste esa preocupación que vos utilizás como punto de partida para tu trabajo y qué influencia o qué rol cumplen las normas de ese marco que vos Ay, se planteás? le cortó. Ay, creo que se te cortó la pregunta justo en la mitad. Me preguntabas por la ¿Se preocupación cortó de la la familia. pregunta? Sí, se cortó justo en la mitad. Claro, bueno, vos planteás la preocupación de las familias, que plantean incluso a los abogados, y que seguramente en el práctico también lo deben recibir ese tipo de preguntas, y qué rol cumplen las leyes, digamos, las normas en ese marco. Bueno, eh, por la preocupación que tienen las familias cuando vino, ahí está, pensé que se había cortado. La principal preocupación que nos presentan las familias, tanto en el estudio jurídico cuando se acercan a nosotros, como cuando vienen al práctico profesional, es qué va a pasar con las personas con discapacidad una vez que sus referentes afectivos, que generalmente son los padres, ya no estén más. La famosa pregunta, ¿qué va a pasar cuando no estemos? Son abuelos, a veces son tíos, a veces son hermanos. Eh, y la pregunta, o sea, esa consulta, esa preocupación tiene dos vertientes de solución. La versión digamos, la vertiente cotidiana,
que se resuelve con el día a día y la dinámica familiar o afectiva que asiste a las familias, y después la solución legal que con la reforma del Código Civil y Comercial a partir del año 2015 se establecen diferentes herramientas de protección para velar por los intereses de las personas con discapacidad. En este sentido, la preocupación máxima de la familia es quién lo va a cuidar de la misma manera que lo cuido yo, quién va a velar por los intereses de la misma manera que lo hago yo. Obviamente, en la generalidad de los casos, nadie va a cuidar mejor a un hijo que un padre. Se me corta, puede ser. ¿Se me escucha bien, Horacio? ¿Vos me escuchas bien? Sí, 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 perfecto, perfecto. Ah, ok, ok, ok. Porque me están avisando por el chat que capaz se corta un poco. Un Em, poquito tu transmisión, sí, pero ¿Sí? ahora va bien, ahora va bien. Ahí se ve bien. O puede ser que esté porque estoy cerca del módem. Eh, Vos decime, hacerme señas si se corta eh, en algún momento. Te decía que nuestra legislación viene a traer diferentes herramientas eh, para poder proteger a la persona con discapacidad. Y obviamente nadie lo va a hacer de la misma manera que lo hacen los padres, o que lo hacen los abuelos, o que lo hacen los hermanos, pero la ley igualmente prevé determinadas herramientas, como por ejemplo, que vos escribiste al respecto, la mejora a favor del heredero con discapacidad. Ujú. En función de eso, te quiero preguntar, eh, Sí, ¿vos podrías definirme qué es la mejora en nuestro derecho? La mejora en nuestro derecho es un instituto nuevo que tiene por fin inmediato, podríamos decir, justamente hablando de protección, es proteger a las personas con discapacidad, dándole un plus, digamos, de derechos en materia económica, en materia de bienes, en materia de porciones hereditarias, un plus de derechos respecto de los otros herederos legitimarios. Es decir, habilita al testador a que tome la decisión de asignarle un plus de esa herencia a la persona, al heredero con discapacidad, por supuesto afectando el derecho a la legítima de los otros herederos, los coherederos de la persona con discapacidad. Porque lógicamente siempre decimos la herencia es un solo paquete, el conjunto de derechos patrimoniales que se transmiten por causa de muerte es un único paquete, que está dividido en una parte de libre disposición y una parte de legítima para los herederos forzosos, ¿no? Porque tenemos una legislación, siempre fue así, la legislación argentina, donde hay herederos con vocación imperativa, es decir, que sí o sí la ley les asigna una porción, de la cual en principio no pueden ser privados. En este caso la ley habilita que puedan ser privados en parte de esta legítima para que eso sea asignado como plus al heredero con discapacidad. Uh -huh. ¿Eh? Sin perjuicio de que el heredero con discapacidad, junto con sus coherederos, va a participar del resto de la legítima que queda en la herencia. Así que básicamente esa es la idea en el derecho argentino. Y así fue circunscripto específicamente para eso es que se estableció la mejora en el derecho argentino, como novedad porque no existía previamente al 2015, ¿no? Así es, así es. Bien, y comparando con esto, vos hacés como tomás unas legislaciones comparadas para hacer la comparación con el derecho argentino, y una de las que tomás es el derecho español. Así. Entonces, ¿cuáles serían básicamente las características de la mejora en el derecho español? Bueno, Y que sí, en principal, todo caso marcando las diferencias con el sistema argentino, ¿no? claro. Principalmente la mejora en los términos sustanciales para el derecho español es igual que para el derecho argentino. De hecho, el artículo de la legislación española sirve de fuente para la reforma del año 2015 cuando se incorpora el artículo 2448 del que vos estabas hablando. Ahora bien, cuando nos ponemos a analizar en detalle la legislación española, nos encontramos con principalmente dos grandes diferencias respecto de nuestro derecho. Por un lado tenemos que los destinatarios de la mejora para el derecho español van a ser los hijos y descendientes del causante, y por otro lado nos encontramos con que eh, esos hijos
y descendientes del causante tienen que ser declarados judicialmente incapaces. Respecto de estas dos características, a diferencia de lo que ocurre con nuestro derecho, la legislación argentina cuenta también con destinatario de la mejora a los ascendientes, es decir, a aquellos padres que sobreviven respecto de sus hijos. Grupo familiar que básicamente el derecho español omite, principalmente porque entiende que los hijos sobreviven siempre a los padres. Ya a título personal, creo que acá la legislación española falla, porque no es la generalidad de los casos, hay un montón de supuestos en donde lamentablemente ocurre la inversa. Y por otro lado, la declaración de incapacidad hay que tener en cuenta y hay que ser muy cuidadoso con la terminología, porque hasta hace poco tiempo, porque de hecho hay una modificación que entró en vigencia el mes pasado respecto a la legislación española, la declaración de incapacidad implicaba la sustitución de la representación, de la voluntad, mejor dicho, de la persona con discapacidad mental o intelectual para realizar determinados actos jurídicos. En este caso, la declaración de incapacidad solo opera para personas con discapacidad, repito, mental o intelectual, mientras que nuestra legislación amplía el marco de destinatarios para personas con discapacidad en general. Es decir, ya no simplemente aquellas que sean judicialmente declaradas incapaces o con capacidad restringida, como vamos a estar comentando más adelante, sino que también para aquel heredero, ya sea ascendiente o descendiente, que tenga una discapacidad motriz, que tenga una discapacidad visceral, visual, auditiva, sensorial en general, y no meramente aquellos que tengan una declaración judicial al respecto. Esas son quizás las dos grandes diferencias que después habrá que ver cómo aplican en cada caso en concreto, ¿no? Pero esas son las dos principales características que tiene la legislación española que nos sirvió de fuente a nosotros. Ahora bien, comparando Bien. también, yo vi que en tu artículo empezás comentando acerca de la contradicción que hay entre los conceptos de discapacidad que nos da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa nacional. ¿Qué consecuencia crees que implica esta diferencia terminológica para nosotros? Bueno, digamos, lo planteo en términos de contradicción porque claramente pertenecen a dos modelos diferentes, ¿no? Ujú. Que conocemos, es decir, el Código Civil argentino en el 2448 reitera, a pesar del momento en que entró en vigencia, cuando ya estaba vigente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a pesar de eso, reitera con un modelo anterior que se consideraba superado, que es el modelo médico rehabilitador, ¿no? Porque pone el foco el 2448 en las falencias de orden físico-mental que la persona tiene. Pone el foco ahí. Si bien no define persona con discapacidad, pone el foco ahí. Tomando este modelo que ya existe en otras leyes de nuestra legislación y que siguen vigentes. Pero la contradicción está porque ya se encontraba que toma otra perspectiva. La Convención sobre los Derechos de las Personas, la Convención toma otra perspectiva en el sentido de tomar un modelo de tipo social, donde pone el foco, ¿cierto?, en las barreras sociales que en todo caso le impiden a la persona con discapacidad desarrollarse en igualdad de condiciones respecto de las demás personas en todos los ámbitos de su vida. Entonces, por eso planteo una contradicción. A nivel consecuencia, por supuesto, si se planteara un conflicto de siempre va la jerárquicamente el tratado, ¿no? La convención que por otra parte tiene jerarquía constitucional en nuestro derecho. Es decir, siempre ante un conflicto de normas va a prevalecer la convención, eso no hay duda, pero de todos modos no está bien, digamos, en la armonía del sistema jurídico, que teniendo una norma específica de protección a las personas con discapacidad en el derecho sucesorio, se tome un modelo diferente al que la propia convención adopta. Entonces ahí, en términos de contradicción, que directamente el 2448, perdón, pero quedás, perdón, pero Carolina, por momentos quedás como
A mí también se me congela tu imagen, por eso ¿Cómo no, que? no sé si Ah, es. sí. Sí, Sí, no sé yo si no es veo mi veo internet que se o. congela por momentos la tuya. A ver, voy a intentando otra vez. Entonces, lo que planteaba es esta contradicción, Ujú. la posibilidad de solucionarlo y la idea básica, a mi entender, es que directamente el 2448 no tendría que hacer alusión a un tipo de discapacidad, sino que directamente deberíamos remitirnos a dónde, a la norma de orden superior, que es la convención, para Claro. determinar, para determinar la discapacidad. Me parece que directamente ese es el camino más correcto, o que en todo caso la norma haga la remisión, la derivación a la convención. Me parece que eso sería lo ideal. Además, la norma del 2448 plantea que a los efectos de la mejora estricta considera a personas con discapacidad tal cosa. Y no está bien que depende del efecto jurídico, lo consideremos de una manera diferente. Es decir, me parece que hay que considerarlo de una única manera, que es la de la convención, para cualquier efecto jurídico ¿eh? Que ocurra en todos los ámbitos del derecho. Así que esa me parece que es la idea. Volviendo a un punto, vos planteaste y ya planteaste la idea de esto de incapacidad y discapacidad, la diferencia. No sé si querés profundizar un poquito en eso. ¿Qué implica esta diferenciación? Vos ya planteaste lo que exige el derecho español, que sea incapaz, Ujú. y la diferencia con el derecho argentino. Para volver un poco, me parece que a lo mejor quedó eso sin Ujú. terminar, el tema de la diferencia con la discapacidad en el derecho argentino en el 2448. Mira, la declaración de incapacidad para el derecho argentino es la excepción de la excepción, dicho en pocas palabras. ¿Por qué? El principio general es que todos somos plenamente capaces salvo disposición en contrario. Esta disposición puede ser, por ejemplo, en el marco de una restricción de la capacidad, una sentencia judicial que diga que determinados actos jurídicos no se van a poder realizar por sí mismos, sino con asistencia de un sistema de apoyos. La excepción a este supuesto de la restricción de la capacidad es la declaración de incapacidad, que solamente va a operar para el caso de las personas que no puedan exteriorizar su voluntad. En ese supuesto, en lugar de un sistema de apoyo, se va a contar con lo que se conocía anteriormente y se retoma el mismo término, con la figura de un curador que actúe en representación de la persona. Ahora bien, este tipo de supuestos, tanto la restricción de la capacidad como la, la declaración de incapacidad, se van a dar dentro del marco de personas con discapacidad mental o intelectual o, y acá ya entramos con otro tema, y no quiero ahondar demasiado porque no tiene que ver con lo que hablamos en nuestros artículos, pero también contempla el caso, por ejemplo, de las personas que padecen alguna adicción y que son susceptibles de restringirles la capacidad jurídica en, en, a ver, con la finalidad de protegerlos eh, hasta tanto puedan eventualmente recuperar la plena capacidad. Ahora bien, no hay que confundir lo que tiene que ver con la restricción de la capacidad para una persona con discapacidad mental o intelectual, con lo que es restringirle la capacidad a una persona adicta, con el término discapacidad o la acreditación de la discapacidad para realizar actos jurídicos en general. Que una persona tenga discapacidad no significa, y así sea mental o intelectual, no significa necesariamente que se le va a restringir la capacidad para hacer un testamento, para actuar en juicio, para realizar el acto jurídico que sea. Al mismo tiempo, ser una persona adicta con una restricción de capacidad no significa ser una persona con discapacidad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por otro lado, en los términos de lo que tiene que ver el derecho sucesorio y puntualmente a lo que apunta el artículo 2448, en contraposición con lo que sí plantea la legislación española, es justamente esto. Nuestra legislación permite, como beneficiario de la mejora con discapacidad, a la persona eh, con discapacidad en general. No necesita necesariamente la
sentencia judicial que le restrinja la capacidad, ni la declaración de incapacidad, ni la designación de un apoyo, ni la designación de un curador, sino simplemente acreditando la discapacidad. ¿Por medio de qué? Del certificado único de discapacidad, que es el instrumento público por medio del cual la persona acredita ante terceros que tiene una determinada discapacidad. ¿Es obligatorio el certificado de discapacidad? No. Se ha hablado en otras entrevistas, se ha hablado en jornadas, hay jurisprudencia, hay doctrina al respecto, pero nuestra legislación, a los fines de acceder a la mejora, solamente nos pide el certificado de discapacidad para poder acceder a ella. La legislación española es más restrictiva, por lo menos de momento es más restrictiva y dice, bueno, no, tiene que ser una persona con discapacidad mental o intelectual declarado judicialmente incapaz. Acá es donde encontramos quizás que nuestro derecho se ajusta más a los lineamientos de la Convención, como vos bien mencionabas, si bien tenemos estas cuestiones terminológicas que nos empiezan así como a embarrar un poquito el panorama, pero la finalidad ulterior de la reforma del Código Civil y Comercial apunta en los mismos términos a lo que reconoce el artículo 12 de la Convención, que es la personalidad jurídica y el reconocimiento como tal de la persona con discapacidad. No sé si quedó claro al final. Bien. Sí, coincidimos plenamente. Sí, me pareció perfecta tu explicación. Perfecto. Sí. Ahora bien, hablando del CUD, vos también lo mencionás, si no me equivoco, en tu artículo. Y yo te quería preguntar cuál es la importancia de contar con el certificado de discapacidad o que vos considerás para poder acceder a la mejora. Claro, tiene que ver, coincido con lo que vos planteabas recién, pero tiene que ver también con una cuestión que a mí me preocupa o planteo como preocupación, que es cuando el legislador decide ampliar derechos a través de las normas, me parece eso siempre es bienvenido, es una adecuación, como decías vos, una adecuación importante a la convención, es bienvenido, pero me parece que hay que tratar en lo posible de buscar los medios adecuados para evitar o disminuir en lo posible, cuanto más sea posible, la conflictividad intrafamiliar. ¿Por qué digo esto? Porque en el tema, yo sé, me puede decir, no, en mi familia no ocurre, muchos pueden decir, en mi familia no nos vamos a pelear por el dinero y por los bienes. Por supuesto que no ocurre necesariamente en todas las familias, pero todos sabemos que si hay un ámbito donde se aparecen, se manifiesta y se exacerban los conflictos familiares, se rompen vínculos fraternales que antes eran vínculos firmes, sostenidos y que se rompen simplemente ¿por qué cuestión? Por el tema de la distribución de los bienes, por el tema de la distribución de la riqueza. Entonces, me parece que hay que tratar de lograr que disminuya dentro de lo posible esa conflictividad intrafamiliar. Una forma, me parece a mí, de evitarlo, disminuirlo, cuya prueba se cortó un segundo ahí. ¿Se cortó? No, ahí está, ahí está. Carolina, No, te ahí te... quedaste congelada. Bueno, lo que decía es que una forma de evitar o disminuir esa conflictividad intrafamiliar es evitar que haya conflictos en cuanto a las pruebas. Si bien es cierto que el código, al exigir la existencia de discapacidad, la discapacidad por el principio de la amplitud probatoria podría probarse de cualquier manera. Además, justamente vos planteabas antes la no obligatoriedad del CUD, del certificado. Pero sin embargo, se podría evitar esa conflictividad intrafamiliar exigiendo una prueba cuya validez la propia ley establece que es indiscutible, por ser un instrumento público, como establece la ley 25.504, que en todo el territorio nacional, en todos los ámbitos donde sea necesario acreditar la discapacidad, el certificado único es el medio idóneo y adecuado. Presentado el certificado, plantear o discutir la existencia de la discapacidad.
Eso es lo que yo planteo. Presentado el CUD, nadie va a poder plantear la inexistencia de la discapacidad, porque ya la existencia del CUD por sí mismo indica la discapacidad de la persona y por lo tanto su derecho a hacerse acreedora de esa mejora que dispuso libremente, por supuesto, el causante, el testador. Pero ya no hay posibilidad de discusión, porque si no exigimos el CUD, puede haber dentro del proceso muchas pruebas y contrapruebas de herederos que tratan de acreditar que no es discapacitado, otros que tratan de acreditar que sí. Es decir, esto sin duda realza exacerba la conflictividad intrafamiliar. Entonces me parece mucho más claro y seguro un certificado que es indiscutible por su Exacto. calidad de instrumento público. Entonces me parece que esa es la importancia, ¿no? Perfecto, Bien, perfecto. otra cuestión interesante que planteas, ya fuera de lo que se implica en la mejora estricta, pero como vos te vas a otro tipo de derechos hereditarios en tu artículo, planteas un tema que siempre ha develado la doctrina y que desde el inicio del Código Civil siempre se discutió, que es el tema de la capacidad para testar. Capacidad y testamento siempre fue un tema muy discutido. ¿Qué implicaría en términos, para explicarle a quienes nos acompañan, qué implicaría la incapacidad para testar? ¿Qué sería ser incapaz para testar? Bueno, eh, primero, como bien dijimos, la ley nos reconoce a todos como plenamente capaces, salvo disposición en contrario. Dentro de lo que implica realizar actos jurídicos, la ley, aparte de las sentencias de restricción y demás, establece distintos supuestos en los que determinados sujetos no van a poder realizar actos jurídicos por ejemplo, motivo de la edad, ser declarado incapaz, tener falta de razón o aptitud para poder realizar actos jurídicos, o el último supuesto, que es quizás el más polémico, dice ser sordomudo que no sepa leer ni escribir. Eso para lo que es la realización de determinados actos jurídicos. Ahora bien, realizar un testamento, otorgar un testamento, es realizar un acto jurídico. Y para eso, como bien dijimos, la ley no permite que los menores de edad otorguen testamento, es decir, no van a poder elaborar un testamento los menores de edad, no van a poder elaborar un testamento quienes tengan una restricción de la capacidad específicamente sobre el acto de testar. Una persona que no puede exteriorizar su voluntad obviamente no va a poder elaborar un testamento porque es un acto jurídico que no puede realizarse a través de un curador. Y en el caso de los sordomudos que no sepan leer ni escribir, se va a establecer que no se puede realizar el testamento si es que no se cuenta con un intérprete que pueda velar por la confección de ese testamento. Ahora bien, como habíamos comentado, la declaración de incapacidad, bueno, ya queda completamente anulada la capacidad de testar. Pero en el caso de la restricción de la capacidad o esta falta de razón, este es el supuesto quizás más delicado con el que tenemos que quizás ir viendo caso a caso. Que una persona tenga la capacidad restringida no significa que no pueda celebrar un testamento. Tiene que haber una expresa declaración en la restricción de la capacidad, en la sentencia, de que ese acto no se puede realizar. Tranquilamente una persona puede tener la capacidad restringida para, por ejemplo, administrar bienes, administrar dinero, para votar, por ejemplo, pero nada dice respecto de lo que tiene que ver actos de última voluntad, como es la otorgación de un testamento. En ese sentido, si tenemos una sentencia de restricción de capacidad y el testador, el causante, tenía esa sentencia de restricción en su contra, pero nada decía respecto de otorgar el testamento va a ser válido. Ahora bien, después, y ahí vos hablabas acerca de estas disputas familiares, y es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Los herederos quieren impugnar ese testamento diciendo, no estaba en pleno uso de sus facultades para realizar el testamento. Bueno, en ese caso, quien alega prueba y
quien dice que no estaba en condiciones de otorgar el testamento pese a la sentencia de restricción deberá probarlo y demostrar que la sentencia no estaba actualizada, que la sentencia no contempló esa posibilidad porque nunca se conoció respecto de si había otorgado un testamento o no, y ya quedará en cabeza del heredero que quiere impugnar el acto para hacer caer el testamento. De no contar con una restricción en contra del acto de testar y no tenés impugnación posible o no tenés ninguna impugnación presentada en la sucesión, el testamento va a ser válido, de la misma manera que si lo otorgara cualquier persona plenamente capaz. No sé si fui clara respecto de Sí, la... perfecto, 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 porque la regla es la capacidad y la capacidad se presume. Entonces, si no hay una Exactamente, norma expresa prohibitiva por parte del juez, exacto, la capacidad se exactamente. presume y será válido en consecuencia el testamento. Correcto. Ahora bien, vos comentabas también al principio de la entrevista eh, que la mejora eh, tenía, digamos, como esta finalidad de protección económica de la persona con discapacidad, del heredero beneficiario de ella. Eh, ¿Por qué crees que se prevé necesariamente esta mejora? Si bien puede no haber una vulnerabilidad económico-laboral, porque la persona puede tener un buen pasar económico, puede estar trabajando y sin embargo nada dice que sea necesariamente una causal económica o laboral la que tenga que dar lugar a la mejora. Claro. Bueno, primero claramente es una decisión legislativa. En primer lugar, digamos, sin duda se optó por exigir como causa genérica, podríamos decir, la discapacidad en sí misma, ¿eh? Para poder atribuir la mejora. Lo que yo planteo que puede ser una situación injusta, y esto no quiere decir que lo plantee como que necesariamente debe reformarse el 2448 en este sentido, porque, insisto, en definitiva es una decisión de política legislativa haberlo legislado de esta manera, eh, pero sin duda puede ser una situación injusta porque, digamos, ¿cuál es el fin que se persigue? Si el fin que se persigue en todo caso, de acuerdo a lo que establece la Convención, es eliminar las barreras que imposibilitan a la persona ejercer en igualdad de condiciones sus derechos, la persona con discapacidad, ¿por qué? Porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad respecto de los demás. Digo, ¿cuál sería acá esa situación de vulnerabilidad cuando se trata de una persona con discapacidad, probablemente discapacidad física, y no de otra índole, que coloca a esta persona en una situación que incluso puede ser económicamente más ventajosa que sus coherederos? Puede ser una persona con discapacidad que tiene una profesión, que es totalmente autónomo, que no necesitaba o no dependía del causante cuando el causante vivía, que en vida del causante ya era independiente, que obtenía sus propios recursos, sus propios ingresos, que lleva una vida plena en términos económicos, más allá de la discapacidad específica. En ese caso, digo, condición de vulnerabilidad que justificaría de traer una parte de la legítima de los otros herederos para asignársela al heredero con discapacidad, ¿cierto? Pero, bueno, la decisión del legislador, ¿cuál fue? Adoptar como causa única la discapacidad en sí. Entonces el legislador no plantea ningún tipo de prueba acerca de la vulnerabilidad económica concreta que tenga. Simplemente es lo que planteábamos antes, acreditar, ¿eh? Con el certificado de discapacidad o por otro medio, acreditada la discapacidad, ya eso sería suficiente para hacerse acreedor de la mejora estricta, digamos, sin tener en cuenta la situación específica, si es realmente un sujeto vulnerable en el aspecto patrimonial o no. Digamos. Pero, ¿por qué lo planteo hoy? Situación justa, porque esto hable otra posibilidad de conflicto intrafamiliar. ¿Por qué? Cuando sus coherederos ven que son privados de una parte de su favorecer a otro coheredero que, si bien tiene discapacidad,
no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, ¿cierto? Ahí se plantea, eso es otro punto de conflicto intrafamiliar entre los coherederos. tal cual. Por supuesto que acreditada la discapacidad no van a poder oponerse a la asignación de la mejora estricta, porque basta la discapacidad, insistimos con esto, para que no pueda ser atacada la mejora estricta. ¿Vamos? Entonces, por eso planteo que sería desde el punto de vista, si se quiere, del ámbito de la justicia, el ámbito diquelógico, desde ese plano sería lo mejor, más justo plantear la mejora a favor de un sujeto que se encuentra en vulnerabilidad económica, que incluso podría no ser también solamente un heredero con discapacidad. Totalmente. Hay otras legislaciones que permiten ampliarlo a otros herederos que se encuentran en una situación vulnerable económicamente y no solamente a favor de los herederos con discapacidad. Pero, Totalmente. en definitiva, es una política legislativa de poner a la discapacidad en sí misma como causa suficiente o como causa eficiente de la mejora, ¿no? Totalmente. 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 Coincido plenamente con vos, Horacio. Acá, antes de Bueno, continuar, sí, voy a abrir los comentarios para que si quieren hacer bueno, alguna pregunta sobre lo que estamos conversando, los podemos leer. perfecto. Te hago, si querés, una preguntita más respecto a lo último que planteaste, que era el tema del testamento, la capacidad para testar, y vos ahí justamente en materia de derecho comparado haces otra comparación. Acá tomás el derecho venezolano como Sí. ejemplo para comparar con el derecho argentino. ¿Qué características tiene esto en el derecho venezolano? Bueno, la incapacidad de testar para el derecho comparado establece las mismas 4 causales que después nosotros vamos y que conversamos anteriormente, que, digamos, aplicamos analógicamente de todo nuestro cuerpo normativo. Eh, Ser menor de edad, en el caso del derecho venezolano, establece que los menores de 16 años no pueden testar. Este, y dice, y acá lo quiero leer textual, los entredichos por defecto intelectual, como segunda causal, los que no están en su juicio al hacer el testamento, y los sordomudos que no, los sordomudos y los mudos, perdón, que no Ajá, sepan o no puedan escribir. Respecto de este último supuesto, eh, hay una diferencia importante con nuestro derecho. Yo había mencionado que era eh, los sordomudos, los que no pueden estar en nuestro ordenamiento jurídico, y acá la legislación venezolana amplía a otra discapacidad sensorial que es eh, ser mudo, no poder hablar. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, este, una persona puede tener alguna discapacidad auditiva, pero poder hablar plenamente. Entonces, al ser así, de manera oral se puede elaborar el testamento mediante escritura pública ante un escribano y el testamento es igualmente válido. En este caso, el derecho venezolano incluye entre los que están incapacitados para testar mm, a los mudos también. No contempla la oralidad para otorgar un testamento. Ahora bien, en los anteriores supuestos, el caso de ser menor de edad es igual en nuestro caso, pero claro. en el caso de las personas que estén faltas de razón y los, como les dicen ellos, los entredichos por defecto judicial, que nosotros lo tenemos como los interdictos, hay cierta analogía en las dos legislaciones. En el caso puntual de Argentina habíamos dicho la restricción de la capacidad o la demostración de que la persona al momento de celebrar el acto no estaba en sus facultades para poder otorgarlo. En el caso de la legislación venezolana, es un poco más tajante, digamos. La interdicción por defecto intelectual tiene por finalidad, digamos, preservar a la persona
en vista de sus mejores intereses, prever sus intereses y ampararlo ante cualquier acto jurídico que pueda hacer en detrimento de su patrimonio, de su vida o la decisión que sea que tome. En este caso, el defecto intelectual, como ellos lo definen en el Código venezolano, viene a ser, digamos, lo habitual dentro de la vida cotidiana de la persona con discapacidad. No es simplemente la falta de lucidez como se contempla en el tercer supuesto. Es directamente la discapacidad mental o intelectual permanente a largo plazo, como puede ser en nuestro caso con una restricción de la capacidad. Para el tercer supuesto, que es la falta de razón o de lucidez al momento de celebrar el acto, es a la inversa. La falta de lucidez no es lo habitual, sino que es la excepción. Y hay que ser ahí muy puntilloso al momento, y también ahí ocurre lo mismo que en nuestro derecho, el que alega prueba tiene que demostrar que en ese momento en particular hay una privación de la razón y que no estaba en condiciones de celebrar el testamento. Ahora bien, en un caso, como es el caso del segundo supuesto, tenemos una discapacidad mental o intelectual, mientras que en el tercer supuesto, en esta excepcionalidad de la falta de lucidez, no necesariamente tiene que haber una discapacidad. Es decir, tener una discapacidad o tener una declaración de incapacidad o restricción de la capacidad no viene a ser en sí mismo una incapacidad para poder testar. Todo lo tenemos que demostrar, todo lo tenemos que probar. El Código venezolano va de la mano con más o menos lo que nosotros planteamos en nuestro propio derecho, pero es interesante estos pequeños detalles, como hablábamos hace un rato, de lo que es la terminología, de lo que son los supuestos, las aplicaciones análogas, y tanto el derecho español, que de hecho, y esto era algo que quería comentar, el derecho español, como decía al principio de la charla, prevé la declaración de incapacidad para la persona con discapacidad. Actualmente se modifica el Código Civil español y entró en vigencia a partir del mes pasado quitar esta declaración de incapacidad y reemplazarla por una aplicación de sistema de apoyos. Esto entró en vigencia ahora en septiembre, habrá que ver a largo plazo cómo aplica, pero tanto esta nueva modificación en el Código español, la codificación del Código venezolano, de la legislación venezolana, mejor dicho, y nuestro sistema normativo, las tres legislaciones, pese a tener contradicciones o pese a tener diferencias en cuanto a los términos, apuntan los tres en el mismo sentido que el artículo 12 de la Convención. Y eso me parece que es importante destacarlo, porque son sociedades completamente diferentes, con historias y con cuerpos normativos diferentes, pero que en materia de discapacidad y en especial de derecho sucesorio van de la mano y apuntan hacia un mismo objetivo, que es nada más ni nada menos que el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y su autonomía y su autodeterminación para poder actuar en el marco del derecho sucesorio. Está bien, y es lógico que así sea. Cada ordenamiento jurídico tiene sus particularidades, en general ¿Se cortó? parecidas, sin duda hay diferencias, aunque sean que parecen pequeñas a lo mejor en la redacción, pero cuando vamos a los casos concretos, a los casos reales, esas pequeñas diferencias suelen producir efectos muy distintos. De todos modos, como decís vos, acá todas, digamos, tienen un mismo objetivo fundamental, que es adecuarse a la convención, ¿no? Al artículo 12. Totalmente, totalmente. Bien. Y yo también te quiero hacer, voy viendo si nos están dejando. Pero, ¿se me cortó? ¿Se me escucha bien? Sí. Se cortó un segundo ahí, Carolina. Te estaba diciendo que algo que vos planteás en tu artículo y que me llama poderosamente la atención es la exclusión del cónyuge supérstite con discapacidad respecto del Instituto de la Mejora. ¿Vos considerás que esta exclusión es arbitraria? ¿Y por qué? Sí, yo considero que es arbitraria porque, digamos, si el legislador, habíamos dicho anteriormente,
si el legislador optó por tomar exclusivamente a la discapacidad como causa fundamental de atribución de la mejora, sin atender a si el sujeto es vulnerable o no, sino la discapacidad en sí, ¿por qué tendríamos que algunos legitimarios con discapacidad tienen el derecho y otros legitimarios con discapacidad no lo tienen, como es el caso del cónyuge? Es decir, si es la discapacidad lo que amerita, lo que habilita al causante a asignar la mejora, ¿por qué el cónyuge queda excluido? En nuestro sistema siempre los legitimarios, o antes los denominábamos herederos forzosos, siempre fueron los mismos, descendientes, ascendientes y cónyuge. Es decir, esto me parece que viola el principio de igualdad de derechos entre herederos legitimarios, que los herederos legitimarios, descendientes y ascendientes con discapacidad, puedan acceder a la mejora estricta y el cónyuge no pueda hacerlo. Porque si bien yo ahí planteo, doy como ejemplo el derecho real de habitación vitalicio y gratuito que tiene el cónyuge cuando queda viudo, es cierto que es un derecho que no tienen otros herederos, que es un derecho que va a tener el cónyuge viudo, el cónyuge supérstite. También el cónyuge supérstite, como planteamos en una charla la semana pasada, tiene derecho a la mitad de los gananciales y al momento de la muerte los cónyuges se encontraban bajo el régimen de comunidad de ganancias, ¿no? Le va a corresponder ese 50% de bienes gananciales. Eso es cierto, pero eso es un derecho que tienen todos los cónyuges, sin excepción. ¿Estamos? Entonces, si no atendemos a las condiciones específicas de si es vulnerable o no es vulnerable, porque la norma eso no lo hace respecto de los descendientes y de los ascendientes, solo con que acrediten discapacidad es suficiente, entonces me parece que es arbitrario excluir al cónyuge con discapacidad. Entonces vos en esa etapa, cuando hablabas vos al comienzo, de cuando una persona piensa cuando no esté, entonces proyecta, hace una planificación sucesoria. ¿Cómo distribuyo mis bienes para cuando yo no esté? Y a lo mejor esa persona tiene a su cónyuge con discapacidad. Y no lo va a poder beneficiar con la mejora estricta. Porque la mejora estricta solo está destinada a descendientes o ascendientes con discapacidad. Entonces, aunque quiera, no va a poder beneficiar con ese plus al cónyuge con discapacidad. Aunque, por supuesto, eso todos los testadores pueden hacer, tienen una porción disponible siempre, pero la porción disponible puede tener cualquier destino. Exactamente. Siempre para beneficiar a cualquier heredero, a todos, a algunos o a un extraño incluso. Eso por supuesto, pero es en todos los casos por igual. Lo cierto es que respecto de la mejora que establece el 2448, no puede ser acreedor el cónyuge con discapacidad. Y me parece que esto en general hay una coincidencia, en este punto hay una coincidencia casi total en toda la doctrina. Las otras cuestiones son más discutidas, que mencionábamos hoy, pero en esto es casi unánime y sin duda un proyecto de reforma tiene que incluir la incorporación del cónyuge con discapacidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. No sé si hay preguntas o... No estoy viendo que haya, o sea, hay comentarios, Claro. pero no llevo a ver ninguna pregunta en concreto. Igualmente los invitamos a que sigan a esta cuenta, Discapacidad y Derechos. Nos pueden escribir por el mail que dimos al principio, discapaciyderechos.uva@gmail.com. Ahí nos pueden mandar las dudas que tengan, los comentarios. Mismo pueden... Uy, casi pongo yo un comentario acá. Mismo pueden comentar, este video va a quedar grabado, va a quedar en Instagram y luego se va a subir al canal de YouTube del doctor Juan Antonio Seda. También pueden hacer comentarios ahí o dejar preguntas en los comentarios del video. Así que, no, yo no estoy viendo ninguna pregunta. Así que bueno, damos por finalizada la entrevista. Te agradezco, Horacio, por sumarte.
tu artículo, al igual que el mío, y los que escribieron Nora Bluro y y Noelia Malvina Cofré, que estuvieron la semana pasada, los encuentran publicados en la revista Discapacidad y Derechos de IJ Editores. Así que bueno, eh, ahí pueden encontrar nuestros artículos para descargarlos y leerlos. Cualquier duda que tienen nos pueden escribir por privado a esta cuenta o en los comentarios del video. Y bueno, nos estamos viendo en futuros Bueno, eventos. yo también agradecerte a vos, muy interesante la conversación, fue un gusto tener este diálogo contigo y agradecer, bueno, al espacio de Discapacidad y Derechos, este canal, y al doctor Juan Seda. Así que bueno, hasta la próxima, un gusto. Nos Nos vemos. vemos.